Estaba pensando esta mañana cuando el hermano Carlos estaba compartiendo que este tiempo de conferencia ha sido como es el camino a la gloria, comenzando desde muy abajo y yendo en escala, en escala, en escala. Hemos visto a un Pablo sumergido en el lodo, en la podredumbre, un asesino, un sinvergüenza, un terrorista, como decíamos. Un despreciable, un hombre despreciable. Que desde su juventud, un chico como Sebastián, ahí parado, viendo cómo colocaban sus ropas para que azotaran a Esteban. No nos imaginamos a Sebastián haciendo eso, ¿no? Pero Pablo lo hizo. Desde abajo. Y hemos ido subiendo. Lo hemos convertido. Viendo la gloria de Dios. Derribado. Reconociendo que ese que le había derribado era su Señor y que ahora él iba a ser un esclavo de aquel que lo había llamado. Hemos visto que había aprendido mucho en el judaísmo, había aprendido mucho en la Universidad de la Vida. Y lo vemos desaprendiendo todo aquello que no le servía y que lo consideró basura. Para dar la importancia, para colocar en el centro de su vida a Cristo. Va subiendo en la escala. Lo vemos mejor aún. Aprende lo que es tener comunión con el Señor. Aprende lo que es adoblarse delante de Él. Aprende a orar. Aprende la humildad. Aprende a trabajar con otros aunque sea difícil. Y sigue subiendo en la escala. El último tema que nos elevó un poquito fue lo que la iglesia le representaba a Pablo en su vida. Eso es más glorioso, ya nos estamos acercando a la gloria. Cuando hablamos de la iglesia, es la esposa, la que va a ser la esposa de Cristo, su novia ahora. Eso es elevado. Eso no es de aquí, eso es de allá, de la gloria. Y hasta allá nos lleva el estudio de Pablo. Más sublime. Pero ahora entonces tenemos que aterrizar y pensar que para llegar a esos lugares espirituales elevados hay que pasar por una experiencia dura. Una experiencia que el mismo Señor nos da su ejemplo. El hermano Carlos me ha copiado el domingo. Me ha copiado el texto que yo tenía para iniciar. No importa, gloria a Dios por eso. Isaías 53. El ejemplo de Cristo. Decimos que sufrimos. He visto a la hermana Pilar Mabras, paradita allá en una esquina, soportando su dolor. Eso es sufrimiento. A Connie buscando una almohadita para
para que le sea más blanda el asiento. Eso, sufrimiento. Monse en el hospital ahora, sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento en nuestra vida? Pero es incomparable, lejos de comparación con lo que sufrió el Señor por nosotros. Pero Él nos dejó su ejemplo. Él se hizo hombre para experimentar lo que nosotros teníamos que sufrir como humanos. Por eso Él puede compadecerse de nosotros, porque Él lo vivió. Cuando llegan las aflicciones en toda nuestra vida, podemos decir, esto es nada comparado con lo que Cristo sufrió. Fuimos a visitar hace algunos años a una hermana muy mayor que estaba en la clínica. Se había caído, se cayó y se rompió la cadera. Y pues estuvo hospitalizada, ya era ya muy mayor. Y fuimos a visitarla al hospital, fuimos con Adriana. Y allí tirada en su cama, nos dice, qué bueno, estoy tan agradecida con el Señor, que me ha permitido sufrir un poquito para ver cómo fue lo que Dios experimentó al enviar a su Hijo. Yo estoy sufriendo aquí en esta cama, pero eso es nada comparado con lo que el Padre sufrió al enviar a su Hijo. Pero yo sé lo que me espera. Estuvo en la cama 6 meses, con llagas, pero no perdió su alegría en medio del sufrimiento y partió con el Señor, gozosa. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a vivir lo que el Señor vivió. Sufrir, pero con alegría, sabiendo que eso trae resultados. Los sufrimientos que nos llegan a nuestra vida traerán resultados. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a leer algunas citas. Tal vez en eso ocupemos el tiempo. Pero qué mejor que leer la Escritura. Yo puedo decir muchas cosas, pero en cuanto a lo que dice la palabra, ella habla por sí solita. Segunda de Corintios. Casi todos los aspectos del sufrimiento que detalla el apóstol Pablo están en Segunda de Corintios. Son 30 clases de sufrimiento que el apóstol nos relata. Y casi todos ellos están la mayoría están descritos en la carta en su segunda carta de Corinto, del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos, repito nuevamente, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación,
y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que si así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal forma que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Casi que podíamos cerrar la Biblia y decir, aquí ya tenemos todo. ¿Por qué sufrimos? Para poder consolar a otros. El que ha padecido, el que ha estado en una crisis, sea cual sea, tiene la autoridad para ayudar a otro en ese problema. Los que hemos tenido hijos y hemos tenido la tribulación de tener hijos, de criar hijos, porque es una tribulación grande, podemos ayudar a consolar a otros. Poderle decir, hermano, no se desaliente, hermana, no se desaliente, que se ve el final del túnel. La consolación la podemos dar basados en la experiencia que el Señor en la que Él nos ha metido, y es lo que el Pablo está diciendo aquí. Mis hermanos, si estáis pasando por tribulación, escriba un diario, que eso va a ser útil en el futuro para ayudar a otro. ¿Y cuánto se necesita? ¿Cuánto necesita la iglesia de ese tipo de consolación? Eso es pastorado. Y la iglesia hoy día necesita pastorado. La iglesia hoy día necesita de ese tipo de consolación. Yo aquí veo rostros, pero no veo corazones, no veo los corazones vuestros, las aflicciones que estáis. Mucho más yo que estoy en Madrid, no estoy cerca de vosotros, pero seguro que tenéis problemas. Y cuando yo leía esto, hermanos, se me venían las lágrimas pensando en las aflicciones de mis hermanos. ¿En qué puedo ayudar a mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, algo que puedo hacer y hago es orar por vosotros. Y dejar el teléfono abierto para cualquier cosa que necesitéis. Porque yo he pasado por tribulaciones. Porque yo he sido atribulado. Y he recibido el consuelo del Señor y ahora puedo consolar a otros. Vamos con otra escritura. Segunda de Corintios. En el capítulo 4 y el versículo 7. El 7 al 5:1. Esta, como es más larga esta lectura, la voy a pedir a Jaime, que habla tan fuerte y su voz es tan agradable como la comida que nos prepara, para que nos haga esa lectura. Segunda de Corintios, del capítulo 4, el versículo 7 hasta el 5:1. Hasta el capítulo 5 y versículo 1.
¿Lo tienes? Sí. En los cuales... No, 2 Corintios. Porque tenemos Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó, el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos preparará justamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior. Perdón. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias, Jaime. Podemos a Jaime leer bastante, porque es un Timoteo. Sí, eso es lo que aprendimos esta mañana, ¿no? Y habrán otros Timoteos. Yo quiero ver a un Timoteo que se llame Jonathan también. Y a un Timoteo que... Hay muchos Timoteos aquí. Yo quiero ver muchos Timoteos. Bueno, aquí el apóstol Pablo está mostrando la fragilidad, ¿no?, del hombre. Somos frágiles en todos los aspectos. Somos como una olla de barro, como una vasija de barro. Se cae y se vuelve astillas. Pero así todo, Dios nos escogió para depositar en esa vasija el glorioso evangelio. Hermano, no importa
Lo frágiles en el sentido de las tribulaciones que vivimos, no la fragilidad humana, porque entonces podríamos decir que el evangelio fue puesto allá en el borrachito que está al frente. Y no, no es así. Está hablando de la fragilidad del creyente en el sentido de los sufrimientos que padece, de las aflicciones que vive. Pablo lo podía experimentar, su fragilidad, todo lo que él padecía, todo lo que él vivía, todas sus aflicciones. Y con todo y eso, el Señor le permitió que en él habitase la plenitud del Evangelio, el poder del Evangelio, el poder glorioso del Evangelio. En otras palabras, a pesar de nuestras limitaciones, somos hombres muy limitados y con todo eso Dios nos puede usar. El asunto es qué tan dispuesto estoy yo a que el Señor me use. Puede que mi capacidad no sea muy grande, tal vez yo no sea muy elocuente, tal vez yo no entienda mucho de las escrituras y de muchas doctrinas que hay allí. Tal vez yo no soy un erudito, pero tengo la disposición de que el Señor me use. Quiero ser usado por el Señor. Esa es la cuestión. Hermanas, esa es la cuestión para ustedes también. Cuando hablamos de servicio al Señor, no pensemos únicamente en los que enseñan. Hay un campo de acción en la iglesia. Y en medio de la fragilidad, Dios quiere usarnos en la medida que haya disponibilidad de parte vuestra para servir al Señor. Aunque este cuerpo se vaya desgastando, aunque a este cuerpo le den infartos, le dé cáncer, el Señor nos usa si yo me dispongo a eso. Hermanos, que después de esta conferencia, usted puede decir, sí, Señor, aquí estoy. ¿En qué puedo ser útil? Chavi, dígale al Señor, ¿en qué soy útil en este camión? A ver, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿De qué manera me puedes usar? Soy un tiesto de barro, pero me vas a usar. Vamos con otro. Segunda de Corintios 11. (23 al 33). Y esta vez va a ser Sebastián el que nos va a leer. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Este es un listado. Adelante. Tú, te tocó a ti. Claro, lo miré a él, pero... Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes en China. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desvelos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Qué lista, ¿no? Hemos pasado por todo lo que el apóstol Pablo pasó. Un sinnúmero de cosas que él vivió. Pero vemos la categoría de esos sufrimientos, cómo va acrecentándose. Y no quiero llover sobre mojado, pero sí, lo último, la gota que llenó el vaso y la preocupación el sufrimiento más grande, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Y quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El dolor por el sufrimiento ajeno. Mira, el Señor no quiere que seamos creyentes egoístas. Pues si Connie está sufriendo, pues que se la arregle. Eso es el de que se encarga de la seguridad social. Yo no tengo nada que ver ahí. Si a Norma le duelen los pies, eso, que Luis se encargue ahí de sobarle los piececitos. Es preocuparnos por la situación de mi hermano. No es calmarle con una palmadita en la espalda. Es realmente sentir el dolor de mi hermano. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No ser iglesias de montón, de la montonera, sino que nos sintamos familia. Que si, así como nos preocupamos yo me preocupo mucho cuando Jonathan se pone malo. Me duele, es mi hijo. O cuando Adriana está tan malita que me toca ayudarla a levantarse, eso me duele. Pues igual, somos una familia. Y debemos estar en contacto unos con otros para saber en qué podemos echarnos una mano. Una llamadita. Hoy no hay excusa, Hoy no hay excusa que no tengamos comunicación unos con otros. José nos echa mucha la bronca de que el teléfono. Bueno, está bien, pero lo necesitamos. Lo necesitamos para llamar a Liliana. ¿Qué, Liliana, cómo estás? Y hace rato no la llamo. Bueno, Liliana sí que se comunica. Llamar a uno y a otro hermano para saber cómo se encuentra. Así no sea llamar, escribirle un WhatsApp.
Y no esperar unas manitos, ¿no? Escribamos. Sí, es que usamos el WhatsApp para eso, para mandar, ¿cómo se llama eso? Donde manda el emoji. ¿Cómo? Emojis. Emojis, se llaman emojis. Una manito, y tal vez el hermano lo que estaba necesitando era que se pusieran de acuerdo juntos para orar. No que le hiciera así. No, que oren de verdad juntos. Aprovechemos. La tecnología es una bendición de Dios. Vea, la ciencia ha avanzado a unos pasos agigantados, pero el hombre no ha descubierto nada. Eso ya está inventado. Los aviones, uy, tan bueno que ahora podemos viajar a Colombia. Eso ya está inventado. El Señor ya hizo las aves y ya volaban. Lo único que hicieron fue mirar, el científico lo que hizo fue mirar la naturaleza y aplicarla. Démosle gracias a Dios porque los científicos han hecho posible que tengamos las tecnologías para acercarnos en el pueblo de Dios. No voy a hablar de todo el listado que tenemos aquí, solamente quería centrarme en eso, en el sufrimiento de unos por otros, la necesidad de uno por otro. Estos días que Jaime me comentaba que no tenía trabajo, que había estado una semana ahí presentando proyectos, yo siempre estaba pendiente que ya le salió a alguien. Pero no solamente eso, orar. Orar, si me entero que hay una necesidad, pues orar por ese hermano. Y en lo que podamos ayudar. De eso se trata. Vamos con otra lectura en 2 Corintios capítulo 12, el versículo 7 al 10. ¿A quién ponemos a leer? ¿A Xavi? Sí, bueno, vale. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medianamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Xavi. Gracias a Dios que Él en su sabiduría no nos dijo que era el aguijón de Pablo. Porque ahí puedes colocar tu aguijón. Muchos dicen que era una enfermedad, que eran los ojos, que tenía los ojos brotados, que no sé qué. El Señor sabrá por qué no lo puso aquí. Pero aquí yo puedo colocar mis dolores. Puedo colocar mis sufrimientos. Y en todos esos sufrimientos, en todas esas aflicciones, el Señor siempre nos está diciendo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto ha sido una experiencia para nosotros muy buena. Con la enfermedad de Adriana, que ha ido en aumento. Comenzó con el CUSIN hace 10 años, 9 años. Y siguiendo ahora hasta el Sjorgen, que es lo último que le han
detectado. En todas esas patologías que tiene, ella ha aprendido eso. Hoy hemos aprendido en casa eso. Y no oramos porque la sane. Hemos aprendido que el Señor da fuerzas para sostener en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del problema. Y que su gracia es suficiente. Y que llegará el momento en que no habrá dolor. Que ese cuerpo, el que tiene ahora, ya no va a ser mal, va a ser un cuerpo como el de Cristo, transformado y glorioso. En las dificultades, en las aflicciones que tenemos ahora, en los aguijones que tenemos ahora, el Señor también nos dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, mi poder se perfecciona en tu dolor, mi poder se perfecciona en el problema familiar que tienes. En eso se perfecciona. ¿Cómo? De una manera milagrosa. No sé decírtelo cómo, pero lo hace. Solo sé que Él dice, confiad. Aquel que pudo calmar la tempestad en el mar, cuando Él dijo, calla, enmudece, es el mismo que nos dice, tranquilo, yo estoy en medio de tu problema. Él conoce cuál es el aguijón, qué es lo que te está pinchando tu vida. Sea de una persona mayor, sea de un joven, sea de un adolescente, de cualquiera de los que estamos aquí en esta reunión. Cualquiera que sea tu situación, Dios lo sabe y obrará en bendición ese problema, esa situación. Es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Última lectura, 1 Corintios, capítulo 4, esta ya cambiamos de carta. Esa fue una yapa, esa no estaba en el pack. 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 8 al 13. Pongamos a Josué a leer, que Josué no está durmiendo acá adelante, ¿no? Porque ustedes no lo ven, pero yo sí lo estoy viendo. 1 Corintios, capítulo 4, del 8 al 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si vosotros reináis. Y ojalá reinasteis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Estamos vendidos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
hasta ahí, ¿no? Sí. Hemos venido a ser como la escoria del mundo. Vemos ahora en esta lista, lo vemos descendiendo, ¿no? Hasta llegar a lo más bajo en sus sufrimientos. ¿Cuántas veces vivimos esta experiencia, ¿no? Que vamos como en caída. En vez de ir de triunfo en triunfo, vamos como piedra cuesta abajo. Pero ahí está la gracia del Señor. Vea, hay un bichito, ¿cómo se llama? El percebe. ¿Sí? ¿Digo bien? Percebe. El percebe. ¿Sí? Ese es un crustáceo o molusco. No sé, crustáceo. No, es un molusco. Un molusco. Ese bichito, bueno, en la pescadería lo ves, es muy simpático, tiene como cuernitos y es de lo más costoso que hay en la pescadería. Yo no lo he podido comprar, es costosito. Ese bichito se da en las rocas, él se adhiere a las rocas, pero son rocas que han sido golpeadas por las olas del mar. Y entre más haya sido golpeado, más grande es el animalito. Ellos no crecen más de este tamaño. Son muy pequeños. Pero son más jugosos, más ricos, cuando son más golpeados por el mar. Estuvimos viendo... cuando estuvimos en La Coruña, ahí habían unos hombres tratando de coger y es bastante peligroso, se tienen que atar con cuerdas porque ellos están muy cerca a los acantilados y es bien, tal vez por eso era que es tan costoso, porque no creo que sea tan exclusivamente rico para que sea tan costoso. Yo creo que es por la dificultad para cazarlo, para pescarlo. Tienen que atarse y van con una hachuelita quitándolo de la roca. Porque ellos se agarran a la roca. Entre más duras sean las aflicciones, entre más duras sean las olas que llegan a nuestra vida, más fuertes nos hacemos. En la vida cristiana, entre más problemas nos vengan, más crecemos, más nos fortalecemos. Un siervo del Señor es más efectivo cuando ha tenido más dificultades. Hay muchos que no han pasado tantos sufrimientos y son personas débiles. Otros que han sufrido bastante, vienen los embates de la vida, los problemas y están ahí, al pie del cañón, fuertes. Hermano, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, no se asuste, que de esa va a salir y va a salir fortalecido. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Eso fue las palabras del Señor que le dijo al apóstol Pablo a través de Ananías.
Se lo anunció. La vida cristiana no es de un mar tranquilo. La vida cristiana es al pie de la roca en el acantilado. Y como hijos del Señor tenemos que calcular ese coste que tenemos que pagar. El Señor se lo dijo allí en Lucas, hablando del que va a construir un castillo, un edificio. Dice, primero uno se sienta y calcula cuánto le va a costar el hierro, la grava, el cemento, el oficial. Y luego, después de que ya tiene el presupuesto, entonces se pone manos a la obra, a trabajar. No se pone a la loca a hacer el edificio sin saber si va a terminarlo. Pues así mismo en la vida cristiana. Hay un coste que pagar de parte nuestra. El Señor ya pagó, ya Él hizo lo suyo. Ahora es la parte nuestra. Hay un coste para pagar. Y parte de ese coste son las aflicciones, son los sufrimientos. Ser creyente implica sufrir por causa del Señor. Pero no se preocupe, yo he vencido, dijo él. Y nosotros somos herederos hasta de eso. Hasta de sus victorias. Somos triunfantes en él. Mis hermanos, ya hemos visto que el ejemplo del Señor es el que nos debe motivar. Él sufrió por nosotros en la cruz sin tener por qué. Él sufrió el abandono de su Padre por amor a nosotros sin tener por qué, y lo hizo. En la eternidad, Él con su Padre y el Espíritu Santo hicieron los cálculos de la construcción de este edificio que se llama la iglesia, en la cual estás tú, de la cual eres tu parte. Y Él calculó el coste y no le importó invertir todo por amor a vosotros. Siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. La obra del Señor Jesucristo. Mis hermanos, no pensemos en tanto en el sufrimiento que podemos pasar, y no es que yo calculándolo, yo como que no me la apunto. Eso no es para mí. Y justamente eso es lo que ha pasado con tantas sectas, digámoslo de esa manera, hoy día, que no quieren predicar sobre este coste que paga el cristiano, y entonces lo han invertido completamente. Y hablar del sufrimiento, no, eso no es para el cristiano, no se le ocurre. El cristiano, después de que acepta a Cristo, todo es de bendición, todo va bien. El cristiano no tiene por qué sufrir pobreza, no tiene por qué pasar enfermedades, no tiene por qué. Eso no es bíblico. El evangelio y la prosperidad que se predica hoy, eso no es bíblico. Esos que predican tal evangelio no se han sentado
a mirar los costos que hay que pagar y no quieren pagarlo. Y por eso predican un evangelio light. Y muchos quieren vivir ese tipo de evangelio. Que nosotros no seamos de ese tipo, sino de aquellos que, si nos toca sufrir por causa del Señor, estemos dispuestos a ello. Porque el Señor ya hizo lo más grande, dar su vida por nosotros. ¿Hasta qué hora es eso, hermano Carlos? Creo que ya no. 5 minutos. Romanos 8. En el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gracias. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo dice aquí, todas las cosas, no dice unas cuantas, todas. En esas todas incluyen los sufrimientos. Y quien lo está diciendo es aquel del que ya hemos leído todos estos capítulos, estos versículos que hemos leído, de esa lista tan enorme de sufrimientos. Eso lo experimentó él. Eso no fue por escribirlo. Pablo no era un novelista. Eso no era una novela. Eso fue la realidad. Él lo vivió, él lo experimentó. Y él es el que nos está diciendo que todas las cosas, aún los sufrimientos, ayudan para bien. Hay sufrimientos que somos nosotros los que hacemos posible que lleguen esos sufrimientos por nuestras malas decisiones. Un matrimonio que no convenía, pues van a haber problemas. Pero aún en eso, Dios tiene propósitos. Porque Él puede transformar la maldición en bendición. Pablo fue un ejemplo. No era nada de bendición que Pablo estuviera allí aprobando que apedrearan a Esteban. ¿Qué bendición hay en eso? Pero él aprovechó esa situación. Dios la volteó, transformó esa situación. Y Él puede transformar tu situación en bendición. Si amas a Dios, ese es el requisito. Ahora la pregunta es, ¿amas a Dios? Si tú amas a Dios, entonces todos esos problemas que aunque son a causa de tu pecado, a causa de tus malas decisiones, pero si lo amas, Él las revierte y las convierte en bendición. ¿Lo podemos creer? Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Todas las cosas. Lo he escrito en pequeñito, pero porque cuando lo puse en grande se me salía. Entonces pongámoslo chiquito. Mis hermanos,
Yo no sé cuáles son todas las cosas que están pasando en tu vida. Decía, no sé cuáles son las cosas que están pasando en tu vida. Pero en todas esas, Dios tiene propósitos. En todas. En todas. Tenemos la visita de una hermana francesa con nosotros. Hasta en esa visita de ella aquí, Dios tenía propósitos. El que estemos en esta conferencia cansados con esas sillas duras, Dios tiene propósitos. Él tiene propósitos. El Señor nos ayuda a creerle. El problema es que no le creemos a Dios muchas veces. Somos incrédulos a lo que Dios dice. No creemos que esta realmente sea la palabra de Dios. Pero esta es la palabra de Dios para el hombre. Este es el mapa que nos conduce. Este es el Google Map. Escriba allí en el Google Map. ¿Para dónde va? Ahí póngale para la gloria. Y él te va a mostrar el mejor camino. En el Google Maps te aparece si te vas en tu coche propio, si te vas en el tren o si te vas caminando. No sé de qué manera te vas a ir. Si quieres ir rápido, si quieres despacio, a paso de tortuga, no sé cómo quieres. Pero el Señor te va a guiar. Déjate guiar por el Señor. Vamos a orar. Ponte de pie, descansas. Digámosle al Señor que sí, que tenemos problemas. Pero que nos ayude a creer que Él tiene el control. Y que como Él tiene el control, Él va a solucionar los problemas que tengamos. Como le solucionó a Pablo sus dificultades, nos las va a solucionar también a nosotros. Creámosle. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque nos la dejaste para nuestra bendición, para guiarnos, para orientarnos, para enseñarnos el camino. Y gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestra falta de fe, en nuestra falta de confianza en ti. Tenemos que reconocer que nos falta mucho. Y Padre, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras aflicciones, que la mayoría de veces, Señor, tenemos que reconocer que estas aflicciones llegan por nuestra mala manera de vivir, por nuestras malas decisiones. Han sido muchos los errores que hemos cometido y por eso nos metemos en líos.